¿Cómo sería vivir como europeos? A ver, te cuento, Andreina. Dependiendo de Alemania y la Unión Europea, como España y Portugal, dependo de Alemania, no dependo de Alemania. Tú, si supieras cómo está organizada la Unión Europea, sabrías, por ejemplo, que tiene un parlamento, y en ese parlamento el número de diputados es según el número de habitantes de los distintos países. No tiene más fuerza Alemania. Luego está la Comisión Europea, que está formada por 27 personas electas por los propios países, que son los que componen la Unión Europea, y Alemania no tiene más gente, no más comisionados. Y el Consejo Europeo lo forman los jefes de Estado de todos los países europeos, donde el alemán pues, es uno más. Alemania es económicamente más fuerte, pero no se depende de ella. No se depende de Alemania, se depende de la Unión Europea del mismo modo en que todos los estados de México dependen de la Federación, y del mismo modo en que todas las comunidades autónomas en España dependen de un gobierno central para su legislación y para una serie de cuestiones, del mismo modo en que todos los estados alemanes federados, porque es una federación, responden a las necesidades o a los lineamientos de Berlín, porque en Berlín se concentra el poder de todos mediante elecciones y democracia y estas cosas que pasan. Así que, pues España y Portugal no dependen de Alemania y son parte de la Unión Europea, no dependen de la Unión Europea, son parte de la Unión Europea. Proponen como cualquier otro miembro de la Unión Europea, obtienen beneficios como cualquier otro miembro de la Unión Europea, participan como cualquier otro miembro de la Unión Europea. Hemos tenido aquí a un parlamentario europeo explicándote cosas así, probablemente lo tengamos pronto nuevamente, a Jonás. Así que, con un desfase en las jubilaciones, quiso aumentar la edad de jubilaciones en Francia, pero es que eso es un problema europeo muy peculiar, ¿ves? La gente ahora vive más tiempo, y entonces tienes que pagar las jubilaciones durante más tiempo. Cuando la gente se moría a los 75 y se jubilaba a los 62, tú calculabas que de media a cada ciudadano le ibas a pagar 13 años de jubilación. Pero si ahora vive 80, necesitas pagarle 5 años más de jubilación. La pregunta siempre, en la política la pregunta no es la que tú crees. La pregunta es, ¿de dónde saco el dinero? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se paga? Las grandes ideas, vamos a darle de comer a todos los pobres, está muy bien. ¿Quién lo paga? ¿Cómo se paga? Esa es la clave. Y lo que ha visto Francia, al parecer, es que ya no les alcanza. O retrasas la edad de la jubilación o reduces las pensiones. Cualquiera de los dos es un desastre político, resultado del éxito de las políticas gracias a las cuales ha aumentado la longevidad de la población. Gracias a la sanidad, gracias a la higiene, gracias al cuidado que se tiene, por ejemplo, que los trabajadores no estén expuestos a sustancias químicas, al polvo del carbón, los mineros, a una serie de peligros y demás a los que antes estaban expuestos los trabajadores, y por lo tanto vivían menos, se jubilaban y vivían menos años, y ahora viven más años. Es un éxito de las políticas sociales europeas, de todas, pero resulta que te enfrentas a un problema de que hay que pagar algo y no hay con qué pagarlo y tienes que pagarlo. Esto va a pasar en España también. Y en España la edad de jubilación es de 65, Cuidado. En España la edad de la jubilación es de 65 años. A mí ya me querían jubilar. Muchas gracias, no estoy interesado. Pero es una realidad de carácter económico. No tiene nada que ver con depender de la Unión Europea o no depender de la Unión Europea. Tú has tratado bien a tu población vive más años, necesitas dinero para pagar las jubilaciones. ¿De dónde lo sacas? Se aceptan propuestas, por supuesto. Así que creo que tu visión de lo que es vivir en Europa es muy, muy errada, muy errónea y muy producto de una serie de creencias que se han generado en América Latina para rechazar la idea de los organismos plurinacionales, cuando creo que el futuro está en los organismos plurinacionales, también en América Latina, por cierto. El Mercosur es el primer gran inicio, como lo fue la Comunidad Económica Europea, es el primer gran inicio para una organización supranacional, que es importante.
Europa es uno de los sueños más maravillosos que ha tenido la humanidad. Y yo apuesto por su éxito. ¿Te gusta la música ska? Me gusta el ska. Veo, deberíamos estar en el chat. Sí, y hay grupos de ska, y grupos que fueron de ska y ahora lo son menos. Por ejemplo, el otro día veía yo algo de The Interrupters, que es un grupo que me gusta mucho, la cantante es maravillosa, y que originalmente era un grupo de ska, y ahora han pasado pasaron al ska punk y ahora hacen un punk más directo, ¿no? Los de Abajo eran uno de los mejores grupos de ska mexicanos, ¿no? Lo que pasa es que el ska tenía la limitación de que era ska. Es como el reggae, está muy bien, pero al final los músicos quieren respirar en espacios más amplios. Nunca está de más un buen ska, pero el rock es mucho más amplio.